Hola, te habla Xavier Servia y esto es, claro, CNN, Dinero. ¿Cómo se explica que después que el presidente Ollanta Humala dijera que la crisis internacional llegó a Perú, Standard & Poor's eleve la calificación crediticia de ese país? Algunos economistas dicen que el mandatario se equivocó al hablar de crisis, pues esta solo ocurre cuando el crecimiento es negativo. María Elena Belaúnde, desde Lima, nos dice más. El mundo vive una crisis económica tremenda. La crisis ya llegó al Perú. Que los efectos de la crisis internacional se sientan en el Perú no significa que el país esté en crisis, coinciden los economistas. Lo que hay es una crisis de exportaciones, una crisis del sector externo. Ahí sí, no es que no vamos a crecer tanto, en lugar de 6% vamos a crecer 4%, no. Ahí sí hay una caída absoluta, ¿no? Y se espera que las exportaciones este año, con respecto al año pasado, caigan en 12%. Un problema que impacta en un país donde el 20% del PBI depende de las exportaciones. El 2009, después de la crisis en Estados Unidos, Perú enfrentó por primera vez un problema similar. Como consecuencia del 15% de disminución en las exportaciones, el país de crecer 9 puntos llegó apenas el 0,9%. La opción del entonces presidente Alan García fue aumentar el gasto público en infraestructura. Si nosotros invirtiéramos en construcción e infraestructura, crecería este sector y compensaría lo que cae el sector minería. El problema no es ese, el problema está por el lado del destrabamiento de las grandes inversiones de empresas extranjeras, ¿no? Porque tal parece que desde el principio del gobierno Humala se vio envalentonado un grupo antiminero. Protestas antimineras como la que paralizó el proyecto aurífero Conga, dice, podrían repetirse. Su pronóstico para el 2013 es un crecimiento del 4,5%, pero teme que si no se concretan nuevos proyectos mineros, el 2014 se podría crecer solo el 2%, lo que sería un golpe muy fuerte para una economía acostumbrada a un crecimiento del 6%. El ministro de Economía, Luis Miguel Castilla, no pudo recibir a CNN para explicar su posición, pero en entrevistas anteriores ha dicho confiar que el precio de los commodities mejore el próximo año. Los opositores del presidente Humala suelen atribuir la estabilidad económica de su gobierno a que conduce en piloto automático, refiriéndose a que no han habido grandes cambios en los últimos años, siendo que ha sido el propio mandatario el que se ha referido al impacto de la crisis internacional en Perú. Se espera que pronto anuncie estrategias para enfrentarla. Para CNN, María Elena Belaúnde, Lima. Vamos a Argentina. La aerolínea chilena LAN anunció que acudirá a la justicia para evitar el desalojo de su hangar en el aeropuerto de vuelos internos de Buenos Aires, tal como se lo exige el gobierno. La compañía dice que en esas condiciones no podría seguir operando, pero el titular del ente regulador aeroportuario afirma que la medida no prohíbe a LAN seguir utilizando el aeroparque. Iván Pérez Armenti nos cuenta más. LAN Argentina confirmó este miércoles que presentará una medida cautelar ante la justicia para evitar el desalojo de su hangar en el aeropuerto de Buenos Aires, lo que, según la empresa, haría imposible la operación de sus vuelos en todo el país. Entre tanto, Gustavo Lipovich, titular del organismo regulador de aeropuertos, aclaró que la empresa podría seguir aterrizando en esa terminal y operando en Argentina. Cabe destacar que esta medida no prohíbe que LAN siga volando en el aeroparque. ¿Sí? Lo único que hace es cambiar el uso de un espacio muy acotado que es el hangar. LAN igualmente podría seguir ofreciendo vuelos de aeroparque. Si supongamos que instala un nuevo hangar en el aeropuerto de Ezeiza, es probable que tenga que hacer algunos cambios de itinerario, pero eso no significa que LAN deba dejar de volar ni en aeroparque ni en Argentina. La decisión del gobierno de Argentina se basa en una resolución de noviembre de 2012 que busca reorganizar los hangares del aeroparque y que da prioridad a las empresas que pertenecen al Estado y operen vuelos regulares en ese aeropuerto, es decir, Aerolíneas Argentinas y Austral. Sin embargo, el hangar por desalojar fue construido por LAN luego de firmar en 2008 un contrato para alquilar el espacio hasta 2023 por $20.000 mensuales. El gobierno de Chile se hizo eco del conflicto de cara al encuentro que los cancilleres de ambos países tendrán en Santiago este viernes. Pero nuestra preocupación es, como en todas las otras empresas chilenas que operan en el extranjero, que no exista
una discriminación arbitraria por el solo hecho de tener capitales extranjeros, en este caso capital chileno. Esta es la preocupación que tenemos y esa es la razón por la que hemos tomado contacto con las autoridades argentinas. Esta no es la primera complicación de LAN en la Argentina. En mayo, la estatal Intercargo le suspendió la prestación del servicio de mangas por una controversia con la tarifa que pagaba LAN, lo que causó la cancelación de todos sus vuelos durante unos días, hasta que las partes acordaron un aumento de precio y se solucionó el conflicto. Para CNN, Iván Pérez Armenti, Buenos Aires. El crecimiento económico de Venezuela, un tema de permanente análisis. Según datos oficiales, la economía del país petrolero creció un 2,6% en el segundo trimestre, cifra superior a los 0,5 puntos del primer periodo. Sin embargo, sigue siendo crecimiento moderado, afectado por un fuerte recorte del gasto público. Paralelamente, la inflación no cede. Algunos analistas estiman que este año el alza de precios rondará el 43%. De seguir con la tendencia, Venezuela podría enfrentar un escenario de estanflación, una prueba para el modelo económico en esta era post-Chávez. De Venezuela brincamos a Colombia. ¿Por qué? Otro conflicto que involucra a una petrolera. Según informa la agencia EFE, los habitantes del departamento del Meta, en el centro del país, cumplen hoy 6 meses de paro pacífico para impedir que la estatal Ecopetrol perfore un pozo cercano al río Humadea, declarado Patrimonio Turístico y Cultural. El grupo ambientalista sostiene que la explotación pone en peligro el ecosistema y la salud pública de una zona de grandes recursos naturales. La perforación de Ecopetrol fue aprobada en el 2012 por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, pero las autoridades insisten en sus denuncias de contaminación. Vamos a Brasil porque este jueves la presidenta Dilma Rousseff se habría reunido con su equipo económico para hablar del reciente debilitamiento del real, entre otros temas. Lo informó la agencia de noticias Bloomberg, que citó fuentes del gobierno. En la reunión estaría Alexandre Tombini, presidente del Banco Central, quien habría cancelado su viaje a Jackson Hole, Wyoming, al encuentro anual de banqueros centrales, para monitorear los eventos en los mercados de su país. Hay varios puntos de presión. Brasil enfrenta un escenario de bajo crecimiento económico, 2,2% este año, elevada inflación de 6,3% anual en julio, que solo se ha exacerbado con el debilitamiento del real. Esta semana la divisa tocó su nivel más bajo en más de 4 años, 2,45 por dólar. El Banco Central ha subido las tasas de interés 3 veces este año hasta 8,5%, entre otras medidas que ha tomado, y no se descarta que lo haga la próxima semana, el 27 y 28 de agosto. El que se consideró el programa número 1 de la televisión humorística. Pam, 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 pam. El Chavo del Ocho. Hoy, sin gracia alguna, el programa y sus derechos de autor en una disputa legal desde Los Ángeles. Ya se encuentra nuestro colega Gustavo Valdés, que nos dará los detalles aquí en CNN Dinero. Pero ahora los dejamos con un vistazo a los principales índices accionarios y las monedas del mundo y América Latina.